Bueno, han visto ustedes todos los videos que narran de alguna manera la historia de esta ley de servicios de comunicación audiovisual. Ahora voy a contarle dos o tres cuestiones que tienen que ver más con la cocina de la ley, con lo que sucedió durante los años del kirchnerismo y obviamente con lo que sucedió durante la etapa del macrismo. ¿Mm? ¿Qué es lo que sucedió en el momento de sancionarse la ley? Ustedes vieron un video de algún sector de izquierda. Bueno, la izquierda en principio no acompañó a la ley de servicio de comunicación audiovisual por esos motivos por los cuales se expresaron en ese video. Hubo un sector, sí, de la centroizquierda que sí acompañó al kirchnerismo, pero le recortó una serie de temas que estaban en el original de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. En primer lugar, sacó todo lo referente a publicidad y en segundo lugar, sacó todo lo referente a cualquier relación que pudiera tener los medios de comunicación cuyas ondas habilita el Estado o entrega licencias el Estado, concretamente las ondas de radio y televisión, pero no cualquier onda, sino las ondas aéreas, las ondas hercianas, son las únicas que administra desde 1929 el Estado. Digamos, ese proyecto de ley, tal como termina siendo aprobado, ya de por sí representaba una licuación de buena parte de los objetivos que se había propuesto el kirchnerismo. Luego viene una serie de impugnaciones judiciales, la mayoría de ellas están señaladas en los informes, en algunos de los informes que se han visto, hasta que la Corte Suprema ya en el 2013, es decir, 4 años después, termina diciendo, no, la verdad, el proceso de desconcentración o de desinversión, como lo llamaba el kirchnerismo, es lo que corresponde. Además fue sancionado por el Congreso, legalmente no hay mucho más que hacer. Ahora, ¿qué sucede entre 2013 y 2015? Clarín apela, vuelve a apelar, vuelve a buscar argumentos para no tener que cumplir con dos aspectos que para ellos eran fundamentales. En primer lugar, los medios aéreos que tenían, las licencias aéreas que tenían, no podían superar las 10. Y con las 10 licencias no podían abarcar, de acuerdo con la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, más del 30% del territorio nacional. ¿Qué se buscaba? Que una sola voz no llegara a todo el país. En todo caso, que llegaran distintas voces a distintos lugares del país. Esto implicaba, por ejemplo, que Canal 13 no podía coexistir con Radio Mitre, porque ya con Canal 13 y Radio Mitre ya Canal 13 cubría buena parte del territorio y de las señales aéreas por las repetidoras de Mitre particularmente, que autorizaba la ley. Entonces siempre estuvo impugnando ese artículo. Finalmente, la Corte Suprema, que había dicho hasta ahí que podía seguir avanzando la ley de medios. De hecho, LB3 se había acogido a la nueva ley de medios. Lo había hecho el grupo Vila Manzano en Mendoza, es decir, el único que quedaba era Clarín. Bueno, cuando la Corte dice eso, Clarín apela nuevamente, con una presentación muy ligada a la excusa política, a la excusa judicial para dilatar la desinversión, es decir, para no verse obligado a vender. Lo concreto, Clarín apostaba a lo que sucedió en el año 2015, que el kirchnerismo perdiera la elección y que ganara alguien a quien Macri, en este caso, considerara
su principal referente. Bueno, ¿qué es lo que pasó con la ley de medios? En realidad se derogaron 2 o 3 artículos en la ley de medios, no mucho más. Desapareció el AFCA y se creó el ENACOM con una estructura distinta, pero esencialmente lo que se hizo fue derogar el artículo 61, es decir, se quedó sin efecto ese artículo que obligaba a la desinversión, a la desmonopolización, a vender lo que les sobraba por todos lados. ¿Por qué? Ese fue el primer DNU de Macri, el primer decreto de necesidad y urgencia de Macri, porque el plazo que tenía la Corte Suprema para definir si la ley tenía que seguir adelante o tenía que volver atrás por el recurso presentado por Clarín, vencía el 13 de enero del año 2016. Es decir, Mauricio Macri mandó un DNU no más de un mes antes de que venciera el plazo que tenía Clarín para ajustarse totalmente a la ley. No hay ley, no hay necesidad de desinversión. Por eso, lo que se le sacó a la ley fue básicamente ese artículo.